tormenta rugía con furia inusitada, golpeando el parabrisas del gigante dormido, el confiable camión de Pedro, con una cascada incesante de lluvia y viento. La noche era un manto de tinta, solo interrumpido por el fulgor esporádico de los relámpagos que iluminaban por instantes la desolada carretera 150D, un tramo que conocía como la palma de su mano. Pedro, un hombre curtido por el sol y los kilómetros, con una barba cana que le cubría la mandíbula y unos ojos que habían visto más amaneceres en la carretera que en cama, ajustó su gorra y aferró el volante. Llevaba más de 20 años transportando carga por todo México, y pocas cosas lo sorprendían ya. Sin embargo, esa noche, algo diferente estaba por suceder. A pesar de la visibilidad casi nula, una silueta borrosa emergió de la cortina de agua a unos 50 metros. Pedro, con la agudeza visual de quien vive de la carretera, aminoró la marcha. Al principio, pensó que era un animal, pero al acercarse, la figura tomó forma humana. Era un hombre, encorvado, con un sombrero empapado que no lograba protegerlo de la lluvia torrencial. A su lado, dos maletas viejas, hinchadas por el agua, yacían en el asfalto. El anciano estaba de rodillas, con la cabeza entre las manos, y un sollozo ahogado se perdió en el estruendo de la tormenta. El corazón de Pedro se encogió. La imagen lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sin pensarlo dos veces, orilló el camión. Las luces traseras del gigante dormido parpadearon en la oscuridad, ofreciendo un pequeño faro de esperanza en medio de la desolación. Apagó el motor, dejando que el único sonido fuera el golpeteo incesante de la lluvia. Tomó su impermeable, un chubasquero grueso que había resistido innumerables aguaceros, y un paraguas grande y robusto que siempre llevaba consigo. Abrió la puerta de su camión, y una ráfaga de viento helado lo recibió. La lluvia lo empapó en cuestión de segundos, pero la imagen del anciano, tan vulnerable y desesperado, lo impulsó a seguir adelante. Caminó a paso firme hacia él, con el paraguas abierto, ofreciéndole un refugio improvisado. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó Pedro, con la voz grave pero amable, tratando de hacerse oír por encima del clamor de la tormenta. El anciano levantó la vista, revelando un rostro surcado por las arrugas, enmarcado por una mata de cabello blanco pegado a la frente. Sus ojos, azules y acuosos, reflejaban una profunda tristeza, una desolación que trascendía la lluvia y el frío. Lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que escurrían por sus mejillas. No sé qué hacer», balbuceó el anciano, con la voz quebrada por el llanto y el frío. «Lo he perdido todo. Pedro se arrodilló junto a él, sin importarle el charco que se formaba bajo sus rodillas. Con una mano, tocó el hombro del anciano con suavidad. «Venga, señor. No se quede aquí. Suba al camión, ahí estará a salvo de la lluvia y podrá contármelo con calma». El anciano, aunque vacilante, asintió. Pedro recogió las dos maletas, que pesaban más de lo que imaginaba, y con delicadeza, ayudó al hombre a ponerse de pie. El anciano apenas podía mantenerse en pie, sus piernas temblaban de frío y agotamiento. Lo guió hacia el camión, protegiéndolo con el paraguas, hasta que ambos estuvieron a salvo dentro de la cabina, el refugio cálido y seco del gigante dormido. Una vez dentro, Pedro encendió la calefacción al máximo. El aire caliente comenzó a secar la ropa del anciano y a devolverle un poco de color a su piel pálida. El camión, con su motor apagado, era un santuario de silencio, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. «Tenga, beba esto», dijo Pedro, tendiéndole un termo con café caliente. Siempre viajaba con café recién hecho, una de sus costumbres inquebrantables. El anciano tomó el termo con manos temblorosas y dio un sorbo largo, dejando que el calor se extendiera por su garganta y su pecho. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. «Gracias, muchas gracias, joven». «No hay de qué, señor. Mi nombre es Pedro». «¿Y el suyo?» «Arturo», respondió el anciano, su voz un poco más firme. «Arturo Beltrán». «Bienvenido, don Arturo. Ahora que está más cómodo, si quiere, puede contarme qué le pasó. No tiene por qué hacerlo, pero a veces, hablar ayuda». Don Arturo miró por la ventana, hacia la oscuridad impenetrable de la noche, como si buscara respuestas en la nada. Se tomó un momento, bebiendo otro sorbo de café, reuniendo fuerzas para desenterrar los recuerdos dolorosos. La vida de Arturo, un tapiz de sueños y desencantos. «Mi historia, Pedro, es larga y llena de tropiezos», comenzó don Arturo, su voz ahora un murmullo que se mezclaba con el sonido lejano de la lluvia. «Nací hace 82 años en un pueblito de Jalisco, San Juan de los Lagos. Mi padre era campesino, mi madre, tejedora. Éramos pobres,
pero nunca nos faltó amor y comida en la mesa. Sus ojos se perdieron en el pasado, como si estuviera viendo las imágenes proyectadas en el parabrisas empañado. Desde niño, me gustaban los números. Me escapaba de la siembra para ir a la escuela, y mis maestros decían que tenía una mente prodigiosa para las matemáticas. Soñaba con ser contador, con dejar el campo y la vida dura que mis padres llevaron. A los 18, con el apoyo de mis padres y el esfuerzo de todo el pueblo, conseguí una beca para estudiar en Guadalajara. Una sonrisa fugaz, teñida de melancolía, cruzó sus labios. Fueron los años más felices de mi vida. Estudié con ahínco, me gradué con honores. Conseguí un trabajo en una de las empresas más importantes de Guadalajara. Me casé con el amor de mi vida, Elena. Era una mujer hermosa, de corazón noble y espíritu alegre. Tuvimos 2 hijos, Ana y Roberto. La vida era perfecta, Pedro. O eso creía yo. La mirada de don Arturo se ensombreció. El primer golpe llegó cuando Ana, mi hija mayor, enfermó. Tenía una enfermedad rara, de esas que los médicos apenas conocían en ese entonces. Gastamos todos nuestros ahorros, vendimos propiedades, pedimos prestado. Hicimos todo lo posible, pero la enfermedad fue más fuerte. Ana nos dejó a los 15 años. Mi Elena nunca se recuperó del todo. Su alegría se apagó, y una tristeza silenciosa la acompañó hasta sus últimos días. Pedro escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra de don Arturo. El dolor en la voz del anciano era palpable, y podía imaginar la agonía que debió haber sentido esa familia. Después de la muerte de Ana, me refugié en el trabajo. Me convertí en un workaholic, creyendo que el dinero resolvería todos mis problemas. Escalé posiciones en la empresa, me hice de un buen nombre, de una fortuna. Pero el vacío en casa era inmenso. Roberto, mi hijo, creció resentido. Me reprochaba mi ausencia, mi obsesión por el trabajo. Tenía razón. Descuidé a mi familia por una ambición que ya no tenía sentido. Don Arturo tomó otro sorbo de café, su garganta apretada por la emoción. Elena se enfermó años después, una enfermedad larga y dolorosa. Se fue en silencio, igual que llegó su tristeza. Me dejó solo, con un hijo que se había distanciado y una fortuna que no me daba ninguna felicidad. Roberto se casó, tuvo hijos. Mis nietos, mi única alegría en esos años. Pero él siempre me mantuvo a distancia. Me reprochaba, con razón, haber abandonado a su madre y a él por el trabajo. Intenté enmendar mi error, ofrecerles mi apoyo, mi dinero, pero el rencor de Roberto era profundo. Nunca me perdonó. Hace unos años, me retiré. La empresa me dio una pensión generosa. Tenía una casa grande, lujos, todo lo que un hombre podría desear materialmente. Pero estaba solo. Mis amigos habían muerto, Elena no estaba, y Roberto apenas me visitaba, solo por compromiso, lo sentía. Un día, me di cuenta de que no quería seguir viviendo así. La casa se sentía vacía, los lujos me parecían una burla. Decidí vender todo. Quería viajar, conocer el mundo, quizás encontrar un poco de paz antes de que fuera demasiado tarde. Vendí la casa, mis inversiones, todo. Saqué el dinero, una buena parte, en efectivo. Iba a viajar por tren, empezar por el sur de México, luego Centroamérica, quizás llegar a Sudamérica. Era mi último gran sueño, Pedro. Una risa amarga escapó de sus labios. Pero el destino, o la estupidez, siempre se interpone. Hoy, en la estación de autobuses, antes de subir al tren que me llevaría a Oaxaca, me distraje un momento. Un segundo, Pedro. Solo un segundo. Y cuando volví la vista, mi maleta, la que contenía todo mi dinero, había desaparecido. Pedro sintió un escalofrío. ¿Se la robaron, entonces? Sí, susurró don Arturo, con los ojos vidriosos. Mientras esperaba el tren, me senté un momento en un banco, a descansar. Me quedé dormido. Cuando desperté, la maleta no estaba. Busqué por todas partes, pregunté. Nadie vio nada. Me quedé con estas 2 maletas viejas, con algo de ropa y unos cuantos pesos que tenía en el bolsillo. Lo demás, se fue. Fui a la policía, pero me dijeron que sería muy difícil recuperarlo. Me quedé ahí, en la estación, sintiéndome el hombre más estúpido y desdichado del mundo. No tenía a dónde ir. Mi casa ya no existía, mis ahorros se habían esfumado. No quería volver a molestar a Roberto, ya le había causado suficientes problemas. Así que decidí caminar, sin rumbo fijo,
con la esperanza de que la tierra me tragara o de que alguna solución milagrosa apareciera. Y la lluvia empezó. Caminé y caminé, sin saber a dónde iba. La oscuridad me envolvió, el frío me caló hasta los huesos. Y de pronto, me encontré aquí, en medio de la nada, con mis maletas empapadas, y la desesperación me venció. Es la primera vez en mi vida que me siento tan desamparado, tan solo, tan inútil. Don Arturo cubrió su rostro con las manos, y Pedro pudo ver cómo sus hombros temblaban. Las lágrimas, esta vez de pura impotencia, brotaban sin control. Pedro se sintió conmovido hasta lo más profundo de su ser. La historia de Don Arturo era una tragedia, una mezcla de dolor, arrepentimiento y una cruel jugada del destino. No podía dejarlo allí, solo y desamparado. Su instinto, el mismo que lo había llevado a detener el camión bajo la tormenta, le decía que tenía que hacer algo. Don Arturo, dijo Pedro, su voz suave y firme. No se preocupe. No está solo. Yo lo voy a ayudar. El anciano levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. Pero, ¿cómo? No tengo nada que ofrecerle, joven. No puedo pagarle. No necesito que me pague nada, respondió Pedro con una sonrisa sincera. Somos compañeros de camino, y en la carretera, nos ayudamos unos a otros. ¿A dónde se dirigía antes de que le pasara esto? Iba a Oaxaca, balbuceó don Arturo. Pero ahora... Ahora vamos a donde necesite ir, lo interrumpió Pedro. Si quiere ir a Oaxaca, lo llevo. Si necesita quedarse en algún lado, buscamos. Primero, necesita descansar y secarse bien. Le propongo algo. Tengo que llegar a Puebla con esta carga, y de ahí, mañana temprano, tomo el camino de regreso. Si quiere, puede acompañarme hasta Puebla. Ahí podemos buscar un lugar seguro para usted, un hotel modesto, o quizás pueda contactar a su hijo. Le aseguro que no es una molestia. Es lo menos que puedo hacer. Don Arturo lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pero, joven, no quiero ser una carga. No lo es. Al contrario, me hará compañía, insistió Pedro. La carretera a veces es muy solitaria. Además, ¿qué otra opción tiene ahora? No lo voy a dejar aquí. La bondad de los ojos de Pedro era tan genuina que don Arturo no pudo evitar sentir un rayo de esperanza. Una diminuta llama comenzó a prenderse en su corazón, que creía ya extinguido. Gracias, Pedro, dijo con voz apenas audible. Gracias de verdad. No sé cómo agradecerle. Agradezca descansando, respondió Pedro, con una sonrisa. Voy a arrancar. Puede dormir un poco si quiere. Lo despertaré cuando lleguemos a un lugar seguro para detenernos a comer algo. Pedro encendió el motor del gigante dormido. El potente ronroneo llenó la cabina, un sonido reconfortante que contrastaba con el estruendo de la lluvia que seguía golpeando el exterior. La calefacción seguía encendida, y el aire cálido envolvía a don Arturo como un abrazo. Durante el viaje, don Arturo se durmió, agotado por la conmoción y el frío. Pedro condujo con cuidado, vigilando al anciano por el rabillo del ojo. La visión de don Arturo, tan frágil y vulnerable, le recordaba la fugacidad de la vida y la importancia de la empatía. Llegaron a un parador de carretera en las afueras de Puebla al amanecer. La tormenta había cesado, y un sol tímido comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. El aire estaba fresco y limpio, con el olor a tierra mojada. Pedro estacionó el camión y despertó a don Arturo. Don Arturo, ya llegamos. Podemos desayunar algo caliente aquí. Don Arturo se desperezó, sus ojos aún cansados, pero con un brillo diferente. Pedro, dormí todo el camino. Sí, don Arturo. Necesitaba descansar. Bajaron del camión y entraron a la pequeña cafetería del parador. El aroma a café y pan recién horneado llenó el aire. Pidieron unos huevos rancheros, frijoles y tortillas, un desayuno sustancioso que les dio energía. Mientras comían, Pedro le propuso a don Arturo. Don Arturo, ¿no ha pensado en contactar a su hijo? Sé que la relación es complicada, pero en este momento, quizás necesiten saber que usted está bien. Don Arturo suspiró. No quiero ser una carga para Roberto. Ya tiene su vida hecha. No creo que sea una carga, don Arturo. Es su padre. Quizás él también se arrepienta de lo que pasó entre ustedes. La vida es corta, y los rencores pueden pesar mucho. Al menos, dele la oportunidad de saber que está bien. Pedro sabía que estaba metiéndose en un terreno delicado, pero sentía que era lo correcto.
La idea de que don Arturo se quedara solo, sin familia, lo angustiaba. Don Arturo se quedó en silencio por un momento, masticando lentamente. Finalmente, levantó la vista y miró a Pedro. Tiene razón, Pedro. Quizás tenga razón. No pierdo nada con intentarlo. Pero no tengo teléfono, y no sé su número de memoria. No se preocupe por eso. Podemos ir a una caseta telefónica en el pueblo, o si prefiere, le presto mi teléfono para que marque. Después de desayunar, Pedro lo llevó a una caseta telefónica en el centro de Puebla. Don Arturo, con la libreta de Pedro en mano, marcó el número de su hijo, que, aunque no recordaba, Pedro había buscado en línea por él con la información que le había dado. Los minutos de espera fueron eternos. Pedro observaba a don Arturo, viendo la tensión en su rostro. Finalmente, la voz de don Arturo se quebró. «Roberto. Soy yo, papá. Sí, estoy bien. No, no te preocupes. Es una larga historia. Pero estoy bien. Escucha, me gustaría verte, si puedes, estoy en Puebla». Pedro se alejó discretamente para darles privacidad. Pudo escuchar fragmentos de la conversación. La voz de Roberto sonaba al principio un poco fría, pero luego se suavizó. Una chispa de esperanza se encendió en el rostro de don Arturo. Cuando don Arturo colgó, sus ojos estaban húmedos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Dijo que viene, Pedro. Dijo que viene a buscarme. Va a salir de inmediato de Guadalajara». «Eso es una excelente noticia, don Arturo», dijo Pedro con una sonrisa. «Me alegro mucho por usted». «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí, Pedro», dijo don Arturo, conmovido. «Me salvaste. No solo de la lluvia, sino de mi propia desesperación. Me has dado una segunda oportunidad». «No tiene nada que agradecer, don Arturo. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Me alegro de haber estado en el lugar y momento adecuados». Roberto llegó a Puebla al mediodía del día siguiente. Pedro, que se había quedado con don Arturo en el parador, lo vio llegar en un auto reluciente. Un hombre alto, con rasgos parecidos a los de don Arturo, pero con una expresión más rígida. Cuando Roberto vio a su padre, la rigidez en su rostro se suavizó. Se acercó a él con cautela, y don Arturo lo abrazó con fuerza, un abrazo que parecía contener todos los años de distancia y dolor. Roberto, al principio vacilante, correspondió el abrazo. Pedro observó la escena desde una distancia prudente, con una calidez en el pecho. Sabía que había hecho lo correcto. Después de unos minutos, Roberto se separó de su padre y miró a Pedro. «Usted es Pedro, ¿verdad? Mi padre me ha hablado mucho de usted. Muchas gracias por haberlo ayudado. Le debo la vida de mi padre». «No hay de qué», dijo Pedro, con modestia. «Don Arturo es una gran persona». Don Arturo le entregó a Roberto las maletas que Pedro había cargado la noche anterior. «Roberto, estas son mis únicas pertenencias ahora. Lo demás se fue». Roberto lo miró con tristeza. «No te preocupes, papá. Lo importante es que estás bien. Podemos reponer lo que perdiste. Regresa a casa. Vamos a encontrar la manera de que todo esto se resuelva». Don Arturo asintió, con una expresión de alivio y agotamiento. Antes de irse, se volvió hacia Pedro. «Pedro, mi amigo. No olvidaré nunca lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, búscame». Pedro le estrechó la mano. «Lo mismo digo, don Arturo. Cuídese mucho». Vio cómo don Arturo y Roberto subían al auto y se alejaban, perdiéndose en el horizonte. El gigante dormido parecía más ligero, a pesar de que la carga seguía en su interior. Pedro regresó a su camión, sintiendo una profunda satisfacción. Había ayudado a un hombre en un momento de extrema necesidad, y quizás, había contribuido a sanar una vieja herida familiar. Pedro continuó su camino, el ronroneo del motor, el paisaje cambiante, las horas solitarias. Pero esa noche, la carretera no se sentía tan solitaria. El recuerdo de don Arturo, la vulnerabilidad de sus ojos azules, la gratitud en su voz, lo acompañaban. La vida en la carretera le había enseñado muchas cosas. Le había enseñado sobre la resiliencia, sobre la soledad, sobre la belleza oculta de los amaneceres en la inmensidad. Pero sobre todo, le había enseñado sobre la bondad humana, sobre la importancia de tender una mano, de escuchar una historia, de ofrecer un poco de calor en medio de la tormenta. A veces, la ayuda no se mide en dinero, sino en un paraguas bajo la lluvia, en un café caliente, en una palabra amable,
en el simple acto de detenerse y mirar a los ojos a alguien que sufre. Pedro, un camionero de pocas palabras pero de gran corazón, lo sabía bien. Y mientras el gigante dormido seguía su camino, bajo el sol que ahora brillaba con fuerza, sabía que había dejado una pequeña pero significativa huella en la vida de un hombre, y que ese recuerdo, a su vez, dejaría una huella imborrable en la suya. La carretera, siempre cambiante y siempre igual, seguía siendo su maestra, y él, su humilde alumno, siempre dispuesto a aprender una nueva lección de humanidad. Si disfrutaste de esta historia de bondad en el camino y quieres seguir leyendo relatos que inspiran, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para recibir más historias como esta directamente en tu bandeja de entrada. Descubre el poder de la conexión humana y el impacto positivo de la empatía.